Una de las mayores discusiones en las que nos vimos envueltos fue mientras decidíamos el lugar para ir de vacaciones, una vez que pasara la graduación, pues después de esta, cada quien tenía su propio camino y muy probablemente no volveríamos a vernos todos juntos por un largo tiempo. Así que nadie quería dejar pasar la oportunidad de convivir unos días juntos. Pero ese era uno de nuestros grandes problemas, pues organizar algo, 5 personas que cada quien daba su opinión, es un poco complicado. Faltaban escasos días para la graduación y solamente teníamos decidido el lugar al que iríamos. Pero nuestro mayor problema es dónde nos quedaríamos, pues para nuestra sorpresa, los pocos hoteles que se encontraban en la zona nos dijeron que se encontraban a su máxima capacidad y no podrían darnos habitaciones. Así que las cosas estaban un poco tristes, pues era algo que anhelábamos. Luego de unos días se contactó conmigo un amigo que me tenía una noticia y era que por fin consiguió dónde nos podíamos quedar. Aunque según lo que me dijo, no sería lo más recomendado, pues donde nos quedaríamos sería una casa a unos 10 minutos de donde se encontraba toda la zona turística, pero tenía vista al agua, pues se encontraba en una pequeña isla. No me convenció tanto como para emocionarme demasiado, pero sería una solución un tanto buena, pues según él, esta casa estaba lo suficientemente grande como para tener una habitación cada quien, pues era de un amigo de su papá, el cual se le conocía como que tenía dinero, aunque ya se encontraba trabajando en el extranjero, y por eso ya no utilizaba esos terrenos, y podríamos quedarnos los días que quisiéramos, algo que sería genial, y además nos podríamos ahorrar el gasto del hotel para poder comprar unas cuantas cosas más para divertirnos. Faltando un día para la graduación, decidimos ir de compras para preparar todo lo que ocuparíamos en esos días, que nos encontraríamos disfrutando de nuestras vacaciones juntos, pues saldríamos casi después de la graduación. Pasaba la graduación y a la mañana siguiente me levanté temprano, pues no tardarían en pasar por mí mis amigos para empezar el viaje. Según nuestro GPS, tardaríamos alrededor de 6 horas de camino hasta llegar al lugar. Mientras empezaba el viaje, todos íbamos muy emocionados y relajeando unos con los otros, mientras tomábamos fotos y disfrutábamos de la carretera. Luego de un rato en carretera, comenzábamos a ver la playa, donde se encontraban muchas personas con recuerdos del lugar y muchos puntos de venta para turistas, pero lo que me pareció un tanto extraño es que tomamos un camino un tanto contrario a donde se encontraba la playa, pero en sí no me pareció muy raro, pues a pesar de que se miraba un poco sospechoso, según lo que nos dijeron, solo serían 10 minutos desde ese punto, pero luego de haber recorrido cerca de 30 minutos, aún no podíamos llegar. Fue entonces cuando mi amigo decidió llamar a su papá para revisar si el camino que tomó era el correcto, y no estábamos perdidos. Pero este no le contestó, simplemente no entró la llamada, y no quedaba de otra que esperar que fuera ese el camino correcto, pues según mi amigo, las indicaciones que le dieron fue que encontraría un pequeño puente, que sería el que le daría acceso a la isla, pues esta solamente la dividía un río al lado de donde se encontraban los demás pueblos, y al otro costado sería simplemente agua. Pero ya teníamos cerca de 1 hora de camino y ni un rastro de ese dichoso puente. Hubo un momento en el que pensamos regresar. Ese camino no se miraba muy transitado, ya que en el tiempo que teníamos recorrido solamente encontramos a 3 personas, las cuales nos veían un poco raro. Como ya les había dicho, la zona turística se encontraba al lado contrario, pero ya teníamos demasiado tiempo en camino como para regresarnos, sin contar que con ese tiempo ya comenzaba a caer la tarde, lo que nos puso un poco nerviosos. Si caía la noche en ese lugar, no sería algo muy agradable,
Pero para nuestra suerte, luego de casi 1 hora y media recorriendo ese camino, por fin miramos el puente tan mencionado. Pero no fue muy alentador, ya que a simple vista se miraba lo viejo que era y claramente no pasaban muchas personas por él con frecuencia. Y este era de una madera que se veía muy vieja, pero por la hora no tendríamos tiempo de ponernos exigentes y nuestra opción era esperar que la casa no se encontrara en las mismas condiciones que el puente. Y además, por la hora sería una locura querer regresar por donde vinimos, ya que si lo hacíamos, nos quedaría la noche a mitad de este camino, que también se veía muy peligroso. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que al entrar a la isla, lo primero que miramos es la gran casa que se veía al centro del terreno, pues se encontraba muy bien, hasta con alberca, sin mencionar el espectacular balcón que se encontraba en el segundo piso. Algo que nos pareció muy extraño es que se encontraba en perfectas condiciones e igual de limpieza. Estaba impecable, como si alguien se encargara de la limpieza todos los días, lo que nos hizo pensar que estábamos equivocados y que sí se encontraba habitada esa casa, por lo que decidimos llegar tocando la puerta, a pesar de que teníamos llaves para entrar. Y como lo pensamos, nos abrió una mujer de algunos 50 años, la cual se presentó como una empleada de la casa y que nos estaba esperando. Lo cual, a pesar de tener algo de dudas, pues de pasar a pensar que seríamos los únicos en la casa, a que tendríamos a alguien más que supuestamente se encargaría de atendernos mientras estaríamos en ese lugar, era algo raro. Pero viéndolo de un lado positivo, no nos molestaría que alguien nos atendiera, pues esto haría aún mejor nuestras vacaciones. Luego que la señora nos dio el recorrido por la casa y cada quien decidió en qué habitación dormiría, nos contó que ella no sería la única persona, aparte de nosotros, que se encontraría en la casa, pues en ese momento salió un señor de algunos 60 años caminando, un tanto lento y con una cara un poco confiable, el cual se presentó como mayordomo, y él era el encargado de mantener la casa funcionando perfectamente, al igual que la limpieza del jardín. Esto era demasiado raro, pues de pronto se tornó un tanto tenso la situación de que tendríamos un par de personas desconocidas viviendo con nosotros, pero no teníamos otra opción más que seguir con el plan, dentro de lo que cabe, pues en ese momento nos encontrábamos muy cansados por el camino, por lo que decidimos aceptar la situación e ir a instalarnos en nuestras habitaciones, las cuales por cierto estaban muy bonitas y muy espaciosas, que hasta pareciera como si nos encontráramos en uno de los mejores hoteles del lugar. Luego de que nos instalamos, llamaron a mi puerta y se trataba de la señora, la cual me avisaba que se encontraba lista la cena para que bajara al comedor. Mientras cenábamos, comenzamos a relajarnos y bromear un poco unos con los otros. Empezamos a hacer los planes del día siguiente, pues teníamos que sacar el mayor provecho a los días que nos encontraríamos en ese lugar. Según lo planeado, serían alrededor de 7 días los que pasaríamos en ese lugar. Luego de cenar, nos dirigimos a las habitaciones a dormir y tratar de descansar para estar bien para el día siguiente. Pero si al caso sería alrededor de la 1 de la madrugada, cuando una voz un tanto escalofriante me despertó, mas sin embargo no lograba entender qué era lo que decía, pues solamente escuchaba un murmullo fuera de la habitación, o como si alguien se encontrara rezando, lo cual fue suficiente para erizarme la piel y sacarme un buen susto, pues entre más atención ponía o trataba de entender lo que decían, más miedo me daba. Fue entonces cuando decidí acercarme a la ventana para ver si podía escuchar un poco mejor. Pero cuál fue mi sorpresa, que esa escalofriante voz no se escuchaba afuera, sino estaba dentro de la casa, pues en cuanto me acerqué a la ventana, la escuché más lejos. Fue hasta que me acerqué a la puerta de la habitación cuando pude escuchar con claridad, a lo que comprobé que efectivamente alguien se encontraba rezando dentro de la casa. A mi mente de inmediato se vino la idea que se trataba de la señora,
que nos recibió y que ésta se encontraba rezando alguna oración antes de dormir. Pero me pareció extraño que ya tenía un buen rato, pues decidí quedarme alrededor de media hora y seguí escuchando lo mismo. Después de eso, decidí salir para tratar de investigar, con mucho miedo, pero sabiendo que no podría dormir de todas formas si no investigaba. Salí de mi habitación y comencé a caminar hacia donde se escuchaba la voz, la cual se encontraba abajo. Fue en cuanto pensé rápidamente que efectivamente se trataba de la señora, que estaba en su habitación. Después de llegar cerca de la puerta, simplemente no se escuchaba adentro, sino en ese momento la escuché arriba, justo donde yo acababa de venir, algo que simplemente me puso mucho más nervioso, pues lo que sea que sería esa cosa, se encontraba caminando por la casa. Fue cuando decidí regresar rápidamente a mi habitación y tratar de descansar un poco y esperar que ya no se escuchara nada. Pero en cuanto llegué a mi habitación y cerré la puerta, casi me da un infarto al darme cuenta que esta cosa se encontraba fuera de mi ventana, pues se escuchaba muy cerca y casi podía ver la silueta, como si una persona un tanto doblada se encontrara leyendo algo. En ese momento, que casi me desmayo del miedo, empecé a rezar una oración en mi mente, mientras caminaba hacia mi cama. A mitad de la oración, esa extraña figura aterradora que se veía por la ventana giró su cabeza, como si estuviera mirándome fijamente a través de la ventana, y en unos minutos se marchó como si saltara desde la ventana, lo cual parecía un poco imposible, pues me encontraba en un segundo piso y fácilmente serían más de 3 metros de altura hasta el suelo. Pero en ese momento me sentí muy relajado al ver que se había marchado. Entonces me apresuré a asegurar la ventana y la puerta para que nadie pudiera entrar y tratar de descansar algo, pues fue muy buen susto. A la mañana siguiente, todos bajamos a desayunar, pero yo aún tenía ese mal rato presente, pues de todas formas no logré dormir bien y me sentía un poco cansado. Pero algo más extraño es que al parecer nadie más escuchó lo mismo que yo, pues todos estaban platicando como si nada y aseguraban haber descansado muy bien, lo que por unos instantes me hizo dudar de mí mismo y decidí no contarles lo que había escuchado esa noche. Luego del desayuno, nos preparamos para ir a divertirnos a la playa, pues por el camino que teníamos que recorrer, más vale salir temprano. Fue entonces que nos fuimos a divertir, dejando de lado lo que había escuchado, pues ya me sentía un poco más relajado. Luego de un rato de diversión, regresamos a la casa nuevamente para convivir otro poco en la tarde y ya estar en la seguridad de la casa. Después de una pequeña fiesta en la casa, llegó la hora de ir a dormir, pues ya era un poco tarde, y nos dirigíamos cada quien a su habitación, pero casi de inmediato, pues tendría si al caso una hora desde que me acosté, escuché como si alguien caminara sobre el techo de la casa, algo un poco ilógico, pues por la inclinación sería un poco complicado que una persona pudiera caminar muy cómodamente, y un animal no sería posible, pues se escuchaban muy firmes sus pisadas, como si pesara unos buenos kilos, algo que un animal que vuele no podría igualar, pues se estremecía la madera cada vez que éste daba un paso. Lo seguía escuchando y de pronto supe que no me podía mover, pues intenté pararme para tratar de averiguar qué era, pero simplemente no podía. Solo tenía los ojos abiertos y podía escuchar todo, pero mis brazos y piernas no me respondían. Fue entonces cuando no me quedó de otra más que seguir escuchando hacia dónde se dirigía. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que a mitad de mi habitación simplemente se dejó de escuchar y luego de unos segundos pude moverme nuevamente. Sin duda alguna, me levanté muy nervioso nuevamente, pues no me cabía en la cabeza que solamente yo escuchaba eso
y que nadie más se daba cuenta. Pero al pensar que sería todo, me di cuenta que estaba muy equivocado, pues después de unos minutos se escuchó nuevamente, como si alguien estuviera rezando, pero esta vez acompañado de un grito de dolor, como si estuvieran haciéndole daño a alguien, y esta vez se escuchaba afuera. Pero no quise investigar solo, pues ya me había pasado una vez. Fue cuando me dirigí a la habitación de mi compañero más cercano y toqué suavemente su puerta para no alarmarlo, por si escuchaba lo mismo que yo. Por suerte respondió al llamado y le dije quién era. Me abrió la puerta y luego que lo puse en contexto, que efectivamente escuchaba lo mismo, decidimos bajar hasta donde se escuchaba ese ruido tan escalofriante. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando llegamos hasta donde supuestamente se escuchaba ese lamento, nos dimos cuenta que se trataba de uno de los cuartos de servicio, donde no estábamos muy seguros si se encontraba la señora o el mayordomo de la casa, pero no cabía duda que alguien de ellos hacía cosas extrañas, y era lo que provocaba ese ruido tan escalofriante. Mas sin embargo, cuando estábamos frente a la puerta y tratábamos de ver por una de las rendijas, simplemente no se lograba mirar nada extraño, pues todo se veía en orden y nadie dentro de la habitación. Entonces tomamos una de las decisiones más difíciles de mi vida, el entrar y arriesgarnos a que alguien nos pudiera hacer daño, o regresar y tratar de descansar con ese horrible lamento. Algo que por ser ya dos nos dio un poco de valor y optamos por abrir la puerta y tratar de descubrir qué era lo que estaba pasando. Así que comenzamos abriendo la puerta lentamente. El frío se sentía con más intensidad, pues un viento un tanto helado recorría la habitación, penetrando en nuestra piel, hasta llegar a los huesos. Luego de abrir la puerta, miramos la habitación completamente vacía, algo que nos parecía muy extraño, pues todo se quedó muy silencio. No se escuchaba ni un solo ruido, como si esa cosa se hubiera marchado al instante. Pero decidimos seguir investigando. Fue cuando revisamos la habitación que nos dimos cuenta que ésta contaba con una puerta extra, que de abrirla conducía a una especie de sótano donde guardaban cosas para el mantenimiento de la casa, pues parecía un poco escalofriante la idea de bajar, sin saber qué se encontraba ahí abajo, pues estaba completamente oscuro y no funcionaba la iluminación. Solo bajaríamos con la linterna de nuestros celulares. Con un tanto de miedo, bajamos lentamente y de pronto nos llegó un fuerte olor, muy desagradable, pues parecía como si hubiera carne en descomposición. Todo se tornó muy feo en cuanto llegamos abajo, pues una de las esquinas se encontraba iluminada con un par de veladoras y algunas cosas tiradas cerca de ellas, como si alguien estuviera realizando un ritual, pero para nuestra suerte no se veía nadie más. De pronto, un fuerte grito se escuchó a espaldas de nosotros, lo cual casi nos causa un infarto. Cuando volteamos a ver de qué se trataba y le miramos por primera vez la cara, pues era una señora vestida de negro, con la cara llena de sangre, y no se le veía sus ojos, o como si simplemente no tuviera. Para nuestra suerte, logramos salir corriendo de ese lugar y despertamos a los demás, obligándolos a salir rápidamente, pues solo tomamos unas cuantas cosas y salimos corriendo hacia nuestro vehículo, pues el conducir de noche para nosotros era el menor de nuestros miedos en ese momento. En cuanto estábamos subiéndonos, escuchamos una risa un tanto chillosa que provenía de la parte de arriba de la casa. Fue cuando todos los demás la vieron y se convencieron de lo que estábamos hablando. Nuestra prioridad era comenzar a conducir y salir lo más pronto posible. Mas sin embargo, luego de pasar el puente para salir de esa pequeña isla y de tomar un poco de velocidad, el conductor del auto la miró por el retrovisor, pues según él, estaba en el asiento trasero, al final de todos, lo que ocasionó que se saliera del camino y en cuestión de minutos la camioneta dio varias vueltas fuera de la carretera. Simplemente es todo lo que recuerdo.
pues mi próximo recuerdo fue despertar en una ambulancia, camino al hospital, totalmente inmóvil, pues si trataba de mover siquiera un dedo, era un dolor insoportable. En ese momento, pregunté qué había pasado con mis amigos y que dónde se encontraban. Me trataron de tranquilizar diciéndome que se encontraban atendiendo los caminos al hospital, al igual que a mí, lo que resultó y me tranquilicé un poco. A la mañana siguiente, que desperté en la cama del hospital, llegaban mis padres a visitarme y saber cómo estaba. Lo primero que les pregunté fue que cómo estaban mis compañeros, pero ellos simplemente callaron y me miraron. Claramente no se me vino nada bueno a la mente, e insistí que me dijeran la verdad, la cual fue muy dura para mí, pues como fue un accidente un tanto fuerte y por el miedo, nadie de nosotros traía el cinturón de seguridad, simplemente salimos disparados unos con los otros y solamente 2 estábamos vivos, pues el conductor quedó prensado dentro del vehículo y los demás salieron disparados por las ventanillas, ocasionándoles la muerte al instante. En ese momento no podía creer lo que estaba escuchando, pues era tanta información que tenía que analizar en el momento. Al poco tiempo llegó la policía para que rindiera mi declaración de lo que había sucedido y les conté cómo fue que sucedió todo, a lo que me miraron un tanto extraño, pues parecía algo descabellado que un fantasma ocasionara un accidente. Pero los invité a que fueran a revisar la casa y que interrogaran a las personas que se encontraban allí, pues desde mi punto de vista, ellos eran los responsables de la muerte de mis amigos. Después de unos días que me dieron de alta, regresé con mis padres al lugar del accidente y recorrimos ese mismo camino para tratar de investigar si la policía fue a arrestar a esas personas. Pero al llegar a esa casa donde nos quedamos, esta se encontraba completamente destruida, pues casi se caía a pedazos. Era imposible, pues apenas hace unos días estaba intacta. En ese momento no podía explicar cómo pudimos estar ahí, pero recorriendo un poco la casa alrededor, en la parte trasera se encontraban 2 tumbas, la de un hombre y una mujer, que al parecer serían las personas que nos atendieron. Fue entonces cuando sentí cómo me temblaban las piernas y un escalofrío recorría mi cuerpo. Desde ese día no he vuelto a regresar por esos lugares, ni a salir de fiesta, pues tengo el temor de que llegue a pasar nuevamente eso, y que esta vez no pueda vivir para contarlo. Cada vez que puedo, cuento esta historia para evitar que más personas les pueda pasar lo que a mí me sucedió en esa casa. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo video.